Doy inicio a la última sesión de libre competencia de la mención regulatoria de la Universidad Arturo Prat. Y hoy, para esta última sesión, tenía enfocado el tema que quiero conversar, o que quería compartir con ustedes, era un tema que hemos tocado y conversado en algún grado durante el semestre, que tiene que ver con todas estas tecnologías, toda esta revolución que hemos encontrado en el mercado de las nuevas empresas y las nuevas tecnologías, que nosotros hemos mencionado algunos ejemplos, donde hay innovación, mencionamos el caso y que involucra a grandes compañías y que eventualmente en estas grandes compañías que ya las transnacionales que involucran innovación tecnológica, creación de nuevas tecnologías, nuevos productos, cosas que nosotros no conocíamos, que conversábamos hace unas clases atrás, que incluso en el caso chileno y en el caso de muchas legislaciones, ni siquiera se entendía bien cómo se podían hacer tributar en cuanto existen de forma digital, pero de forma territorial, nosotros no sabemos cómo dónde ubicarlas. Entonces ahí es donde se daba la discusión, ¿no? O si correspondía que solo tributaran en el lugar donde se encuentra la sede principal de esta compañía, por ejemplo, si pensáramos en un producto como Spotify, si pensáramos en algún producto como Netflix. Hola Bárbara, ¿cómo está? Hola, profe, ¿bien y usted? Bien, felices fiestas. Hola Fernanda. Gracias, profe, igualmente. Le estaba, bueno, es porque llegaron las dos un poquito tarde. Esta pasa de que esta es la última sesión de, ahí me contestó Fernanda. Feliz año, Fernanda. Le estaba conversando como esta es la última sesión que nosotros vamos a tener de clase, porque entiendo que esta es la última semana de clases. Quería conversar sobre algo un poquito más moderno dentro de libre competencia que nosotros hemos trabajado en algún grado hasta este punto, pero que hemos conversado como algo no principal y que tiene que ver como todo lo que nosotros hemos estudiado sobre los mecanismos de protección de la libre competencia, de garantía de la libre competencia, de regulación de la libre competencia a nivel nacional y a nivel internacional. La discusión que nosotros hemos dado este semestre, la hemos dado siempre o teniendo principalmente en cuenta a los competidores a nivel nacional. Si bien en algunos momentos hemos mencionado también qué sucede cuando nos encontramos con estos nuevos modelos económicos, en estos nuevos modelos de innovación tecnológica, como yo mencionaba Spotify, Netflix, Disney Plus y así, ¿no? Todas estas bases digitales que existen más bien de forma digital y cómo deben tributar, etcétera. Entonces, hoy día les quería hablar específicamente de cómo este surgimiento de estas tecnologías que no podría considerar dentro de una idea o de un concepto tradicional del mercado, son como un poquito disruptivas, absolutamente innovadoras, y nosotros podríamos decir que es un resultado como de lo que se llama una revolución microelectrónica. Y para esta exposición que yo le estoy haciendo ahora, estoy ocupando un libro de Felipe da Silva y Georgina Núñez, que se llama Free Competition in the Post-Pandemic Digital Era, y que se trata específicamente de toda esta revolución tecnológica, toda esta revolución que nosotros nos encontramos, de todas estas plataformas, de todo este comercio, de las transnacionales, y aparte agregándole el fenómeno en que nos encontramos desde desaceleración económica a nivel internacional y agregándole también el fenómeno COVID, es decir, post-pandemia. Porque ya yo les comentaba en la clase anterior y ustedes probablemente deben saber, independiente de que nos encontramos en periodo de fiesta y que probablemente ustedes estuvieron en sus navidades y después estuvieron en Año Nuevo, yo también, si quizá pues, escucharon por ahí o vieron las noticias, o escucharon las noticias de que para el próximo año, es decir, este año 2022, el panorama económico mundial no es muy bueno y lo que es la posibilidad de crecimiento de un estado como el nuestro es bastante pequeño. El crecimiento que nosotros tuvimos el año pasado fue de un 11% y está proyectado para el crecimiento de este año un 2 punto algo, bastante menor, ¿no? Con toda la situación ya mermada que nos encontrábamos el año pasado, o sea, una situación aún más compleja ahora, sumando la parte cambio de gobierno, sumando la parte que por lo menos se supone que en el segundo semestre nosotros vamos a tener un cambio constitucional, etcétera, y todo lo que ello implica, ¿no? Y eso también, este autor o esta autora trabajan de la idea de cómo nosotros, todos estos modelos económicos que hemos trabajado hasta ahora,
la forma en que nosotros tenemos la libre competencia. ¿Cómo opera esta libre competencia cuando hablamos de estos grandes monstruos, estos grandes transnacionales que compiten a nivel internacional y que, debido a que van incorporando nuevas tecnologías, a que van generando nuevas ideas, se van haciendo cada vez más poderosas y ya este poder económico y este tamaño que tienen estas empresas trascienden a un estado en particular? Ejemplos de empresas como esta podemos encontrar muchísimas en diferentes líneas tecnológicas. Podríamos pensar en el tema de innovación, Apple. Podríamos pensar en temas de tecnología. El mejor ejemplo sería Facebook, que ahora se llama, creo que Meta, que tiene otro nombre, que ya no solamente se satisface con tener ciertas plataformas, sino que ahora va adquiriendo otras plataformas como WhatsApp, como Instagram, que son todas partes del mismo conglomerado. Entonces, este crecimiento que tienen estas empresas, desde el punto de vista de la regulación de la libre competencia y de la preocupación que tiene para los diversos estados, cómo crecen estas empresas y cómo efectivamente nosotros dentro de nuestro sistema podemos controlar el crecimiento de empresas como esas, o cómo si corresponde que controlemos el crecimiento de empresas como esta. Dentro de esa discusión, y esto tiene que ver con respecto también a cómo nosotros vamos creciendo y mejorando tecnológicamente los productos que nosotros presentamos. Y esto tiene que ver también con lo que se llama la economía digital y tiene que ver con el Big Data, las plataformas digitales, algoritmos, las compañías de Big Tech, la revolución del pago, es decir, que nosotros pagamos ya, ni siquiera estamos pagando ya con dinero efectivo, sino que estamos pagando con plástico y cuando estamos pagando en línea, es decir, con dinero que en realidad nosotros nos pagan de forma digital y que nosotros pagamos de forma digital, el e-commerce, y podemos encontrar muchísimos más ejemplos. ¿Ustedes conocen estos términos cuando yo digo Big Data, cuando hablo de Big Tech? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de e-commerce, con esos como términos que estoy ocupando yo? Profe, su pregunta era ¿a qué se asocia? ¿Qué son? ¿Cuál es como el Eh, significado? Big Data, e-commerce. yo tengo entendido que el e-commerce es como esta venta que se hace mediante medios digitales, así como por ejemplo las plataformas digitales de Falabella, de Sofri, que se hizo en algún momento para efectos de como que fluya el comercio mediante como esta nueva plataforma digital. Muy bien, muy bien. ¿Y el Big Tech? ¿No lo saben? Yo no manejo el concepto, profe. No me dice nada. No lo sabe tampoco Fernanda. Ya, el Big Tech tiene que ver con cómo, bueno, y ustedes se dan cuenta de la manera que ustedes mismas ocupan plataformas digitales. Yo estoy segura que ustedes ocupan Instagram, ocupan Facebook, ocupan WhatsApp, ocupan muchas plataformas Google, ocupan diversas plataformas infinitas, ¿no? Twitter, donde cuando ustedes, bueno, aceptan participar de estas plataformas, también aceptan entregar cierta información sobre ustedes, sea que ustedes lean los términos o no los lean, o incluso cuando se compran un aparato digital de cualquier empresa, también ustedes cuando están suscribiendo los contratos con esas empresas, que son todos suscripción de contratos digitales, yo creo que rara vez leen los términos bajo los cuales ustedes están aceptando las condiciones para poder ocupar estas plataformas que todos ocupamos, ¿no? Entonces, probablemente no lo revisaron, creo que, ¿y por qué lo digo de esta forma? Porque también yo, siendo responsable de no revisar a veces los términos para poder ocuparlo, creo que una de las mayores discusiones fue con respecto a la última actualización de los términos de Instagram, que a todo esto Instagram es como la base digital que más se está ocupando ahora último tiempo, más que Facebook, donde incluso dentro de los términos que aparecen en esa última actualización de los términos, existe que ellos podrían eventualmente, cuando usted está utilizando la plataforma, prender la cámara de su teléfono y mirar lo que usted está haciendo, que es algo que supuestamente todas las plataformas hacen en cuanto quieren saber de qué forma nosotros reaccionamos y etcétera. El Big Tech tiene que ver cómo ellos obtienen información de nosotros, es decir, todas estas plataformas digitales que trabajan, ¿no?, de esta forma, obtienen información de nosotros y esa información después ellos la ocupan, sea para venderla, como lo hizo Facebook y que fue condenado en algún momento, no me acuerdo, parece que en el Reino Unido,
o incluso para utilizarla para proyectar ciertas decisiones que nosotros podemos tomar en lo futuro. Es decir, los chilenos y chilenas parece que optan de esta manera, los chinos y chinas parece, bueno, los chinos en particular no, porque ellos tienen bloqueadas las plataformas digitales. Los coreanos no tienen bloqueadas las plataformas. Los coreanos deciden de tal y tal forma cuando se les presentan ciertos incentivos. Y eso ayuda a tomar ciertas decisiones de carácter política, ciertas decisiones sobre qué producto nosotros vamos a vender, sobre de qué forma vamos a orientar la campaña política. Por ejemplo, un muy buen ejemplo de esto que estoy conversando ahora es la campaña de Gabriel Boric. Imagino que ustedes pudieron ver que en la última etapa de la campaña de Gabriel Boric, realmente más que entregar información sobre lo que él pretendía como un candidato, que también lo hacía, pero no era principalmente eso. Hicieron videos de TikTok, se ocupó mucho el K-pop, se ocuparon imágenes y artistas cantando que no cantaban canciones de Boric, pero que se les ponían como estos diálogos, se decían cosas como divertidas en internet, como en una esquina se encontraba una niña bailando y Boric como que la alentó, esa niña era Shakira. ¿Vieron ese tipo de comentarios cuando vieron alguna plataforma digital cuando estábamos en el periodo? Sí, de hecho No, está lleno de como memes en realidad. Memes de eso que igual finalmente hicieron campaña. Todas esas como esos memes, esos videos de TikTok, esas cosas que se hicieron virales, al final todo eso ayudó mucho a la campaña igual. ayudó mucho a motivar a los votantes y las votantes que se tenían, que no podían, que quizás no iban a concurrir, porque no se sentían motivados. Salieron imágenes de Piolín, apoyando a Boris, de un montón de personajes que claramente, que son artificiales porque no son bonitos, y otra, mucho también del K-pop, tanto así, que hasta en Corea del Sur estaba viendo, salió hasta una noticia donde cubren que el presidente electo en Chile ocupó todo este tipo de plataformas digitales y de como cosas que eran fundamentalmente del K-pop. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque el Big Tech se trata precisamente de eso. El Big Tech lo que hace es quitarnos información que nosotros mismos proporcionamos a las bases digitales, y ellos se dan cuenta que la mejor manera, en este caso, de poder motivar a un votante que se encuentra renuente a participar de un proceso eleccionario es motivándolo, no entregando información dura, no poniendo todo el plan del gobierno para que lo puedan leer, porque probablemente no van a pasar de la primera línea, sino entregando golpes, cosas vistosas, música, K-pop que está de moda, etcétera, que pudiera llamar al votante a motivarse a votar por Boric. Eso es el Big Tech, y esa es la tremenda importancia que tiene el Big Tech. Y cómo nosotros regulamos eso. Es decir, cómo estos impulsos que yo decido, o las cosas que tratan de motivarme a través de las bases digitales, tienen alguna como utilización quizá no tan lícita en algún caso. En el ejemplo que yo doy de Gabriel Boric era, bueno, chistoso, cómico, y eso quizá hizo que mucha gente que nosotros teníamos que no iban a ir a votar, fueran a votar. Entonces, para que se fijen de lo importante de esta idea del Big Tech, y así como pueden predecir ese tipo de conductas o de decisiones de carácter político, que incluso en este caso estamos hablando que revirtió un resultado, porque en una primera instancia no había ganado el candidato que es el presidente electo, había ganado el otro candidato, por poco, pero había ganado. Entonces, para que vean cómo esta idea del Big Tech, de cómo a nosotros nos toman información dentro de estas plataformas digitales, es importante. Entonces, hay una pregunta, o se pregunta este autor que yo estoy ocupando, los autores que estoy ocupando, es cómo hacemos con el Big Data, cómo hacemos con este Big Tech, donde nosotros voluntariamente entregamos información a plataformas digitales de uso mundial, porque todo el mundo ocupa estas plataformas, y cómo efectivamente si esto pudiera en algún grado llegar a afectar la libre competencia. Y en esa línea, entendiendo de cómo ha ido creciendo esta forma de hacer negocios, porque esto que yo les digo como un ejemplo en el caso del candidato que fue elegido presidente electo, también lo podemos llevar a cómo las empresas generan estrategias de comunicación, cómo generan modelos de negocios, efectivamente con la información que obtienen de esas bases digitales donde nosotros proporcionamos esa información como consumidores y consumidoras. Es decir, cómo esto se va trabajando por estas grandes empresas. Y dentro de esta discusión, y sobre todo en el último tiempo de crecimiento económico y en el escenario o panorama del COVID, es que los estados han empezado a discutir y a cuestionar el modelo de la forma en que nosotros regulamos la libre competencia, o más que eso, si es que efectivamente conviene que tengamos como monstruos económicos o tremendas empresas como las que tenemos hasta ahora, o si de pronto sería conveniente que las empresas, los diversos modelos de las diversas naciones, se ocupen que las empresas realmente sean más bien pequeñas y no sean estos tremendos conglomerados económicos, porque
lo que se van dando cuenta o lo que se van preocupando los diversos estados es que con estas innovaciones y con este acceso al Big Tech, con todo lo que nosotros estamos, con modelos predictivos, realmente son monstruos que son incapaces de los estados de poder controlar las actitudes que puedan tener estos monstruos económicos que mediante van creciendo, van generando innovaciones, se van haciendo de un determinado mercado y eventualmente son muy difíciles de controlar por los estados nacionales. Y porque es importante que pueda haber algún nivel de control de los estados nacionales, porque se prestan para abusos. Y ya los abusos no serían como los que nosotros hemos estudiado hasta ahora a nivel nacional, sino que serían ya de corte internacional, es decir, que va a afectar a diversos estados. Ejemplo de esto, también nuevamente la elección en Chile del presidente electo, cuando el primer día de que había salido el presidente electo bajó el dólar. ¿Lo escucharon, lo leyeron por ahí? Sí, profe, yo sí lo escuché. ¿Por qué cree que bajó el dólar? La verdad de las cosas, profe, no sé muy bien cómo es que funciona esta plataforma de cómo el dólar sube, baja, como depende de un fenómeno del mercado muy extraño que en realidad igual está, como siento yo, muy desregulado. Entonces igual finalmente siento que la baja del dólar fue más que nada, no sé si una táctica extranjera para efectos de meter miedo de repente, porque al final como que siempre que pasan cosas así como de gran impacto de regulaciones o de normas que mucha gente no está muy contenta con ello, todos no tienen como este final feliz que esperaban respecto de la votación en este caso, como que siempre la amenaza es como, ay, ya ven, bajó el dólar, y es como, claro, la primera manifestación de esta repercusión que se hizo a propósito de la elección del nuevo presidente, pues entonces finalmente no sé, no sé cuál es el punto exactamente, más que meter miedo, según yo. Los mercados reaccionan y sobre reaccionan, como finalmente está tan desregulado y sin conocer quizá bien las propuestas del presidente electo, o teniendo tantas, no sé, muchas cosas, ¿no? Para no decir nada político. Lo que ocurre es que en algunos casos, algunos escapes de capitales, y como escapes de capitales, eso afectó el valor del dólar. Y esos escapes de capitales son sobre reacción sobre esta decisión que tomó, en caso nosotros las y los chilenos, sobre quién iba a ser el presidente electo y quién va a ser el presidente ahora del próximo año o de este año. Entonces, solamente es una reacción. Después, eventualmente, al siguiente día el dólar subió. Es decir, fue como una exageración, como una especie de alaraco el primer día de que teníamos este presidente electo, por lo menos en mi opinión. No creo que sea algo que se va a mantener. Entonces ahí es donde uno ve por qué es tan importante que exista algún nivel de regulación, que mejore la regulación que nosotros tenemos a nivel interno, porque nosotros no somos un ejemplo de muy buena regulación, en cuanto al Estado todavía le faltan muchas herramientas para efectivamente poder controlar, y el mejor ejemplo para poder decir que nos faltan estas herramientas, independiente que está la Fiscalía Nacional Económica, independiente que tenemos el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, es evidente de lo que nosotros hemos conversado en clase, que todo lo que es el bienestar de las y los consumidores en Chile se encuentra en franca desventaja cuando lo vemos con todo el sistema que tenemos articulado para la protección y garantía de la libre competencia. A pesar de que la discusión, como ya la dimos en clases, de el interés de la protección y garantía de la libre competencia, y por otro lado, la protección del consumo de las y los consumidores, bienestar de los consumidores, de las y los consumidores, es un tema que debiera estar de forma conjunta y no son temas que debieran ser discutidos separadamente. Todo esto que nosotros hemos conversado en clase y hemos buscado, como tratando de buscar alguna solución, conociendo el sistema que nosotros tenemos en Chile, se ve aún más agravado cuando hablamos de esta competencia en lo que se llama la economía digital, esta idea de la que estamos conversando ahora, que viene fundamentalmente a evolucionar o revolucionar los sistemas de libre competencia o la forma en que nosotros regulamos la libre competencia en el mundo y la protección de las y los consumidores, porque vamos aparte. Cuando yo les menciono esto, y les mencionaba hace un rato el ejemplo de la campaña Gabriel Boric, también vamos viendo cómo se van generando estas nuevas estrategias de negocios y estrategias de modelos de negocios y cómo yo llamo a las y los consumidores, es decir, cuál es la forma en que incentivo el consumo de un producto determinado. Y esto incluye, cuando yo les hablaba del Big Data, del Big Tech,
también les hablo del uso de algoritmos, que es lo que yo les conversaba hace un rato, es decir, la información que yo entrego a estas bases digitales finalmente pasa por estos algoritmos y eso les indica a estas grandes bases digitales que son utilizadas por estos grandes conglomerados cuáles son los productos que a mí me interesan, qué es lo que yo quiero comprar, cómo lo quiero comprar, cuánto estoy dispuesto a pagar, si estoy dispuesto a pagar más de lo que verdaderamente vale, etcétera. Todo lo que nosotros podemos concluir de ello. Y también de la inteligencia artificial, que también es algo que se está conversando, que se está hablando en esta revolución industrial en la que nosotros actualmente nos encontramos, que es de carácter tecnológico, y cómo incluso algunas decisiones ya ni siquiera las están tomando personas, sino que nos encontramos ante el uso de inteligencia artificial o lo que se llama también machine learning, es decir, cómo toda esta información que yo entrego a logaritmos determinados nos llevan a concluir qué cosas nosotros queremos, cuándo las queremos y de qué, cuánto estamos dispuestos a pagar, etcétera. Todo esto se relaciona con esta revolución tecnológica. Y ahí uno se pregunta, ¿cuál es la realidad chilena cuando hablamos de revolución tecnológica? ¿Chile es un país muy adelantado en tecnología? Es una pregunta. Yo creo que no estamos muy adelantados en tecnología. De hecho, creo que ni siquiera hemos avanzado en los últimos años en cuanto a eso, en comparación con otros países, como por ejemplo China, que cada año se va superando en lo, en lo tecnológico. Lo tecnológico, pero altamente contaminante. China es un muy buen ejemplo en avances tecnológicos, Corea también, Corea del Sur. También es un muy buen ejemplo en avances tecnológicos, pero en el caso de China en particular, y creo que también de Corea, son altamente contaminantes. Entonces ahí también está la discusión, ¿no? Y cómo nosotros vamos innovando, vamos mejorando, pero también cómo lo hacemos, también, como no ocasionando tanto daño a nuestro sistema. Pero es cierto, en el caso de Chile, nosotros, una de las discusiones principales que se está dando, sobre todo en este último tiempo, porque se ha tenido que priorizar los fondos que maneja el Estado, es la forma en que nosotros generamos tecnología. Chile no tenemos gran generación de tecnología o gran generación de ciencia o avances tecnológicos en relación a otros estados en el mundo, no comparándose con Latinoamérica. Siempre digo que el estándar latinoamericano, muy lamentablemente, y también se entiende por los procesos de colonización, no es tan alto en relación a otros estados en el mundo, ¿no? Entonces, tecnológicamente nosotros estamos bastante atrasados. Si bien tenemos algunos avances, los avances que tenemos o en aquello que somos avanzados tiene que ver con cosas que a nosotros nos aprobleman en particular, como por ejemplo la tecnología de la construcción de edificios que soporten eventos sísmicos, lo que es natural. Somos los más avanzados, yo creo, a nivel mundial, que está comparado con Japón, que también sufre del mismo problema. Pero en general no tenemos mayores avances tecnológicos. Nosotros en general lo que se hace en nuestro territorio es que se extrae el producto y ese producto se lleva al extranjero, donde se ocupa para generar otros productos tecnológicos, por ejemplo el litio, que ustedes saben que todos los aparatos digitales que estoy ocupando yo ahora, que ocupan ustedes, todos ocupan litio y por tanto ocupan, y es muy importante quien tiene ese material aún, ¿no? Y nosotros tenemos bastante en Chile y probablemente va a ser como el nuevo cobre para Chile. Entonces ahí también habla de que nuestro modelo requiere avanzar en ese siguiente paso, es decir, porque en esta discusión del Big Tech, esta discusión de este avance tecnológico, esta discusión sobre innovaciones, en Chile, a pesar de que existen algunos incentivos, todavía, sobre todo en el escenario COVID, muchos de los incentivos de hecho se quitaron. Se retiraron algunas becas, se retiraron algunos beneficios económicos para las universidades y eso ha afectado la posibilidad de que nosotros avancemos en innovación tecnológica. Independiente de que nosotros no avancemos tanto tecnológicamente, de que no tengamos grandes avances tecnológicos en Chile, la realidad es que todo esto que nosotros estamos conversando hoy día igual nos afecta el uso de estas tecnologías y de estas innovaciones. En cuanto estos modelos económicos, estas estrategias económicas, estas grandes empresas llegan a competir a Chile. Y es ahí donde se produce la discusión. Cómo nuestros competidores nacionales pueden competir con estos grandes conglomerados extranjeros o cómo pueden competir con estas empresas que son absolutamente digitales, que era la discusión que dábamos en algún momento con los taxis, que
que nosotros llegamos a una conclusión, ¿no? Pero lo doy nuevamente como ejemplo para que se entienda, de los taxis a nivel nacional o colectivos que nosotros tenemos aquí a nivel regional y el uso de plataformas digitales que permiten que uno, a través de esta plataforma, contacte con un chofer determinado y este chofer, yo le pago un precio, me lleva sin que este chofer tenga un seguro especial ni tenga que pagar ninguno de aquellas otras sumas que sí pagan los taxistas y sí pagan la gente que maneja colectivos. Entonces, ¿cómo enfrentamos ese mercado? ¿Cómo incentivamos el uso de taxis y colectivos que cumplen con esa normativa? O definitivamente terminamos con los taxis y colectivos y solo dejamos estas plataformas digitales. Y si solo dejamos las plataformas digitales, vamos a hacerlo como con Netflix, es decir, les vamos a cobrar un determinado impuesto para que puedan operar en Chile. ¿Y ese impuesto a quién lo van a traspasar? ¿Lo van a traspasar a las personas o lo van a traspasar a la empresa? Que en el caso de Netflix, bueno, el Estado chileno decidió cobrar un determinado impuesto y Netflix lo que hizo fue traspasar ese costo a las y los consumidores. Que me imagino que muchos de ustedes lo tienen o sus padres probablemente tienen cuentas de Netflix y saben que aumentaron los valores de Netflix. Entonces, esta discusión es importante y aparte si hablo de Netflix o de millones de otros ejemplos de la posibilidad de arrendar viviendas, también hay plataformas digitales al respecto, la posibilidad de compartir departamentos, también hay plataformas al respecto. En otros países, no particularmente en Chile aún, hay plataformas donde si uno va a viajar interregiones, por ejemplo, si nosotros fuéramos a viajar desde Iquique a Antofagasta, uno se contacta a través de esta plataforma con otro chofer, con otra chofer, y uno decide irse en ese auto compartiendo ese viaje y paga un determinado costo en vez de ocupar los buses. Si eso llegara a ocurrir, ¿qué consecuencias van a tener, por ejemplo, para quienes ejercen transporte interregiones? ¿Se fijan cómo entonces estas empresas, que a todo esto su presencia física es en una oficina quizá mínima que se encuentra en el extranjero y contacta y tampoco asume los costos y riesgos que tienen estas plataformas, como también ocurre, probablemente ustedes han ocupado mucho Pedidos Ya o Uber Eats, todas estas plataformas donde uno compra cosas para la casa para comer. ¿Qué pasa con un accidente del trabajo? ¿Han escuchado sobre eso? Por ejemplo, que alguno de las personas que trabaja con Pedidos Ya o con Uber Eats lo atropelle por la calle. ¿Saben qué sucede con ese trabajo? ¿Es un trabajador? ¿Saben Me eso? ¿Es un parece trabajador? me parece que ese tipo de trabajo no está regulado específicamente en caso de accidente. Creo que hace un tiempo salió ese tipo de denuncia de que si les pasa algo, cosas así, se las ven por ellas, ¿no? O las aplicaciones o las empresas detrás de las aplicaciones no se hacen responsables. No se hacen responsables porque la aplicación dice que él es un socio conductor, que él es un socio de la empresa. Por tanto, no es un trabajador, no es una trabajadora. Por tanto, no operan seguros de trabajo. Entonces, se fijan cómo estas grandes industrias, estas grandes empresas tecnológicas de innovación que vienen a cubrir quizá una necesidad que existía, para nosotros quizá muy útil porque lo ocupamos, bueno, ¿qué pasa con ese trabajador, con esa trabajadora o con esa persona que trabaja con esa plataforma? Entonces, también eso interesa al Estado porque voy a tener, no sé, algún chofer, alguna chofer afectada y que no tiene ningún seguro que lo pueda proteger y va a tener que asumir ese costo por sí misma. Y mientras se encuentre en esa situación de paro, de que no poder trabajar, ¿quién va a asumir esos costos? ¿Puede asumirlo el Estado chileno? ¿Tenemos la capacidad económica para hacerlo? No, no tenemos la capacidad económica para hacerlo. Incluso a pesar de los muchos beneficios que tiene el Estado chileno, las garantías que podemos tener económicas, por lo menos a quienes se encuentran en FONASA, es muy difícil que pueda hacerse cargo de estos accidentes y por qué debiera hacerlo si están trabajando por una plataforma digital. Entonces ahí ustedes se dan cuenta cómo estas herramientas innovadoras, que nos sirven muchísimo, cómo efectivamente yo puedo regularlas, si puedo efectivamente, todo lo que ustedes han aprendido en esta mención que es regulatorio, yo puedo aplicar todas estas normas reguladoras o todo lo que estuvieron incluso en derecho, es decir, laboral, por ejemplo. Todas estas normas, si yo puedo aplicarlas concretamente a estas industrias que no se encuentran localizadas en nuestro país, sino que están ubicadas en otro punto y cuando yo trato de discutir sobre la aplicación de estas normas regulatorias, me dice no, porque en efecto esta persona no trabaja para mí, sino que es un socio.
Y esta idea del socio, que nosotros lo podemos ver dentro de las bases digitales, si nosotros lo pensamos en, por ejemplo, hay empresas como Walmart, Estados Unidos, donde tampoco habla que tiene trabajadores, sino que sus trabajadores también son socios. ¿Sabían eso? No, profe. Son socios, no son trabajadores. Entonces también cuando nosotros vamos desfigurando la relación laboral y vamos convirtiendo a nuestros trabajadores en socios, incluso en algunos casos, algún tipo de sociedades anónimas, a los trabajadores les pagan su sueldo, pero aparte les pagan con acciones de la empresa en particular, los stockholders. Entonces tenemos gente que es partícipe de la sociedad anónima, de estas grandes sociedades anónimas, pero a la vez son trabajadores. Entonces ahí también viene la preocupación por parte de los diversos estados y gobiernos sobre qué sucede con la precarización de ese trabajador y esa trabajadora, que a la vez la convenzo que es una socia de la empresa, pero en realidad es un socio que no tiene derecho a voto, que dentro de su participación en el gran conglomerado económico es mínimo y no tiene cómo efectivamente tener garantizados sus fondos. Y se los digo, probablemente escucharon, la semana pasada hubo como todo un boom con respecto a los fondos de pensiones. Me imagino que muchos de ustedes todavía no están cotizando, o si están cotizando quizás en un grado menor. ¿Saben lo que ha pasado en este último tiempo con los fondos de pensiones en Chile? Más allá de la discusión de que si debieran existir o no debieran existir, ¿saben cómo si han sido rentables, si no han sido rentables? Por ejemplo, la semana pasada hubo una discusión muy importante con respecto a los fondos de pensiones. ¿Lo vieron o no? Yo, profe, personalmente no he visto. ¿No lo han visto? ¿No supieron algo de LAN? No vi la noticia. LAN Chile o LATAM declaró la semana pasada o antes pasada que ha pasado por una situación muy compleja, lo que ha pasado con todas las aerolíneas en el mundo, en cuanto han bajado la cantidad de vuelos que pueden hacer, y esto ha significado altos costos que las empresas no han podido enfrentar. Y se declaró que se encuentran en una situación de quiebra o de liquidación, según lo que nosotros estudiamos cuando estudiamos comercial. Y LAN recibió dineros donde las AFP invirtieron en LAN por un monto. LAN le debe a las AFP 500 millones de pesos, creo, espero que sea de pesos y de dólares, a las AFP. Es decir, dinero, los fondos que manejan la AFP son los fondos de los trabajadores chilenos. Si LAN se declara en quiebra, liquidación, eventualmente no va a pagar esos 500 millones de pesos y ese dinero finalmente fue perdido de los fondos de pensiones. Yo, que soy trabajadora, que sí estoy cotizando y constantemente estoy mirando mis fondos de pensiones, durante el año, bueno, mi papá, mi mamá también, hemos tenido pérdidas millonarias, independientes de los retiros que han habido. También, y debido, se entiende, por la pandemia mundial, por la inestabilidad de los mercados, etcétera, se han generado muchas pérdidas en los fondos de pensiones y se han perdido millones durante el año. Entonces, por eso se los mencionaba, porque la semana pasada hubo toda una discusión con respecto a ese punto en particular. Es decir, bueno, ¿cómo estamos invirtiendo los fondos de pensiones? Corresponde que los fondos de pensiones se inviertan de esa forma y que los costos de las pérdidas sean asumidos exclusivamente por las y los cotizantes, que son los trabajadores de Chile, entendiendo el valor que tiene el trabajo de las y los chilenas, y que eventualmente esa gente que no tenga pensiones o que sus montos van a ser muy reducidos, van a ser una carga para el Estado, para un Estado que ya se encuentra disminuido. Entonces, es una discusión importante sobre la línea que damos entre lo privado y lo público, cuando hablamos de este tipo de intereses. Entonces, puede que no lo hayan visto, les recomiendo que lo revisen para que vayan conociendo sobre esta discusión, porque ustedes particularmente pronto, espero pronto, van a estar trabajando. Entonces van a empezar a cotizar o van a trabajar más de lo que están trabajando ahora, y quizás ya con un título profesional, y esto también va a implicar o van a entender qué ocurre con sus fondos, para que sepan de que ahora nos encontramos en una situación muy compleja, donde si LAN eventualmente entra a liquidación, entonces ese dinero se va a perder. Si se pierde, va a afectar directamente a los fondos de pensiones de las y los chilenos. ¿Por qué? Porque nuestro dinero, que nosotros nos retiran obligatoriamente de nuestro sueldo, donde no tenemos opción,
está siendo invertido por terceros, donde la ganancia en algún grado queda para nosotros, pero la pérdida la asumimos absolutamente nosotros. Y en este periodo la AFP se siguen entregando utilidades. Entonces, para que vean la discusión compleja que se está dando ahí. Toda esta discusión tiene que ver con esto que nosotros estamos conversando ahora sobre las verdaderas capacidades que tienen las instituciones de regulación de la libre competencia en el mundo. Y de hecho, el texto que yo estoy trabajando hoy día, un texto que está en inglés, y estoy trabajando para poder explicarles un poquito, es derivado precisamente de las Naciones Unidas, es decir, de esta preocupación que existe sobre cómo están compitiendo las empresas y qué sucede con las personas en esta situación tan compleja como la que nos encontramos ahora, económica, y donde las instituciones reguladoras que tienen los estados en particular quizá no tienen una verdadera capacidad de poder efectivamente regular, efectivamente preocuparse de qué está sucediendo con estos grandes conglomerados económicos. Y cuando se cruza la línea de el interés privado de una empresa y se afecta el interés público, como en el ejemplo que yo le daba hace un rato de los socios trabajadores. ¿Qué sucede con el derecho de los trabajadores? De los socios trabajadores que tienen acciones en la empresa y que se les paga con acciones. ¿Qué sucede? Porque ahí yo veo el interés privado de un accionista, pero por otro lado veo también la forma en que yo le estoy pagando a un trabajador y a una trabajadora. Entonces, ¿tiene el Estado la capacidad de regular eso? ¿Tiene la posibilidad de regularlo? En el caso chileno, y por sugerencia de la OCDE, en efecto sí hemos tratado de mejorar lo que se llama los gobiernos corporativos. Y creo que se los mencioné en la clase anterior, ¿o no? Los gobiernos corporativos. ¿O saben lo que es sin que yo se lo haya mencionado? ¿Saben lo que son los gobiernos corporativos? ¿O el compliance? Es algo que podrían haber revisado en sociedades. Me parece que no lo saben. Se los menciono brevemente para que entiendan a qué me refiero cuando hablo de gobiernos corporativos y compliance. Nosotros ya desde el año, alguien se repite acá, desde el año 2012 en adelante tenemos toda una modificación a nuestro sistema, donde lo que buscamos es generar o regular lo que se llaman los gobiernos corporativos. Las sociedades anónimas son tan enormes, las sociedades anónimas me refiero a las abiertas, ¿no? Y ustedes lo estudiaron en su momento, sociedad anónima abierta, sociedad anónima cerrada. Las sociedades anónimas abiertas son conglomerados económicos tan grandes, empresas tan grandes, donde tengo accionistas con mínima participación y tengo socios gestores y principales que son los que toman las decisiones en conjunto o guiando al directorio que está a cargo de las decisiones de esta sociedad anónima abierta. Por eso se habla que dentro de esta estructura de la sociedad anónima abierta se genera lo que se habla el gobierno corporativo. Y cuando hablamos de gobierno corporativo estamos hablando entonces de una especie de sistema democrático que se da de forma interna en las diversas corporaciones de sociedades anónimas abiertas en particular, que es a lo que a nosotros nos interesa. Debido a abusos que se han dado a nivel nacional e internacional, donde los socios gestores, socios principales, toman decisiones en desmedro de estos accionistas minoritarios, entre los cuales hay accionistas que son trabajadores, como los que yo les mencionaba hace un rato, y otros que tienen muy pequeña presencia, y para dar seguridad a los mercados extranjeros, porque cuando yo hablo de accionistas minoritarios, piensen no solamente personas naturales que son accionistas minoritarios, sino también otras empresas que son accionistas minoritarias. Entre ellas, por ejemplo, nuestros fondos de la AFP. Muchas veces también somos accionistas minoritarios en esta discusión. Entonces, es ahí donde se genera este gobierno, o se habla del gobierno corporativo y de que el Estado regule la forma en que opera o la forma en que se toman las decisiones en esta sociedad anónima. Eso es lo que es en principio el gobierno corporativo. Y cuando hablamos de compliance, estamos hablando de planes de regulación propia interna que presentan las diversas empresas o las diversas conglomerados económicos, sociedades anónimas abiertas,
donde lo que presentan es una serie de guías, protocolos, de cómo van a actuar dentro de estos gobiernos corporativos, de cómo van a entregar la información, a fin de que la gente invierta en esta sociedad anónima abierta y a la vez también de que tenga confianza de cómo opera esta sociedad anónima. Esto es con lo que me refiero por gobiernos corporativos y me refiero a compliance de forma muy, muy, muy básica. Y se los menciono porque tiene que ver con esta idea principal de cómo yo hago que el Estado intervenga o participe en estas decisiones que en un principio parecen ser de carácter absolutamente privado, pero como afectan o pueden tener consecuencias importantes para el bienestar social, requieren la intervención del Estado. Les queda un poquito más claro, y no solo porque lo decidimos nosotros en Chile, sino por sugerencias de organismos e instituciones internacionales que nos sugieren que nosotros mejoremos nuestros gobiernos corporativos y eventualmente sugieren también a las empresas que tengan estos planes de cumplimiento. Probablemente ustedes cuando realizaron sus trabajos también vieron por ahí planes de cumplimiento. ¿Saben lo que son los planes de cumplimiento? Cuando estudiábamos libre competencia. Por ejemplo, cuando estudiaron operaciones de concentración. Cuando estudiaron operaciones de concentración, ustedes saben que pasado el umbral, yo estoy obligada a presentar la posible fusión de empresas a el control y vigilancia de la Fiscalía Nacional Económica. Y Fiscalía Nacional Económica puede en una primera instancia decidir que la propuesta que yo estoy presentando es peligrosa en cuanto va a tener mucho control de mercado y por tanto rechazar mi propuesta. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que ocurre dentro del proceso cuando me rechazan en una primera instancia la Fiscalía Nacional Económica? Cuando rechazan la propuesta de concentración, Sí. ahí habían dos opciones. Una era que hicieran caso como a los lineamientos que le establecía que se le establecían a propósito de cómo cambiar este plan de fusión para efectos de adaptarse a la normativa, y el otro era ya directamente rechazarlo porque ya esta operación como que afectaba directamente a la libre competencia o era súper atentatoria a ella. Atentatoria, ya. Eso es el plan de cumplimiento, es decir, cuando se les da una serie de guías a esta empresa, miren, sí, usted me está presentando esta propuesta, me parece que es peligrosa para la libre competencia en Chile, pero le indico que yo podría estar más propenso a aprobarlo para que usted continúe en su tramitación para poder fusionar, si hace esto, esto, esto y garantiza esto, esto, esto. Cuando la empresa decide seguir estas guías que presenta la Fiscalía Nacional Económica, lo que presenta es un plan de cumplimiento. Es decir, ok, la normativa chilena me dice esto, 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 por tanto yo tengo este plan de cumplimiento. Voy a cumplir de esta forma, dentro del primer año voy a tomar estas decisiones, voy a contratar tales directivos, voy a dividir de esta forma las empresas a fin de que no se confundan, o simplemente voy a hacer una fusión de este punto hasta este punto, etcétera. Eso es un plan de cumplimiento. Si yo me obligo y establezco, debido a la sugerencia que me hace la Fiscalía Nacional Económica, de aquello que yo pretendo hacer. En este caso, del ejemplo que doy, cómo yo pretendo hacer esta operación de concentración. Y lo ajusto al marco regulatorio nacional. Es un plan de cumplimiento. Cuando yo hablo de los gobiernos corporativos, lo mismo. Cuando yo hago el compliance, es decir, cuando yo busco ajustarme al marco regulatorio nacional, entonces yo hago una serie de protocolos, una serie de documentos como empresa que lo que está buscando es generar confianza en esta empresa que yo estoy representando. Entonces yo indico de qué forma yo me voy a ajustar al marco regulatorio nacional, establezco el plan de cumplimiento de cómo voy a proteger a los consumidores, cómo no voy a afectar la libre competencia, etcétera. Y a la vez puede que yo haga mayores ofrecimientos dentro de mi plan de compliance en cuanto, más que pensar en el castigo que eventualmente yo puedo recibir por no cumplir la normativa, lo que quiero es mejorar mi posición competitiva y porque está comprobado que los capitales en general, los accionistas extranjeros y nacionales prefieren pagar más por una acción cuando esta acción garantiza un buen gobierno corporativo o tiene un buen programa de compliance. Entonces la gente incluso está dispuesta a pagar más cuando tiene este nivel de protección. Entonces ya no solamente es en ventaja o porque el Estado así lo quiera, sino que también es una ventaja para la misma empresa. Ya, voy a dejar aquí a esta primera hora de clases y volvemos a la segunda hora de clases donde voy a terminar algunas ideas que hemos conversado hasta ahora. Así que nos vemos a la segunda hora, que sería nuestra última hora de clase. Chao, nos vemos un ratito. Ya, profe, nos vemos.
Chao. Ya, profe.